Les cuento que vi la película por una segunda vez, así que estoy un poquito más empapado en el asunto. Y me terminó reconfirmando el talento de Christian Bale, que obviamente no es una novedad, pero ha dejado más que claro que es uno de los pocos actores que puede interpretar al héroe y al némesis del héroe de la misma manera, con el mismo grado de compromiso, de impacto, porque es muy fácil ver a este Gore e imaginarse a Christian Bale haciendo de Joker. Y el efecto es aterrador, visceral, de nuevo, alguien al 100%, y solamente ver sus escenas en la película creo que pagan la entrada de cine. Tenemos momentos tremendamente cool, todo lo que tiene que ver con la forma en que se ve, de nuevo, como una especie de extremista, como un extremista religioso anti-religión, ¿no? Lo cual es un contraste bastante interesante. Él con esta espada vengadora, este tratamiento que le dieron de blanco y negro en diferentes momentos. Me hubiese gustado ver más asesinatos de los dioses, ¿no? Se mencionan, vemos cuando mata al primero, muy cool, cuando le sale un poco la sangre, un poco como oro líquido o um, polvo. Me pareció un recurso interesante para que no le cayera la clasificación R. Y me quedé con ganas de eso, ¿no? De ver un poco más de el carnicero creando una carnicería propiamente dicho. Y tal vez mi escena favorita de Gore es cuando los captura a Thor, a Jane y a Valkyrie en su planeta a blanco y negro y los calla a los tres. Y la película por un momento se le pasa la borrachera y él toma el control y él está ocupando el enfoque principal y es el show de Christian Bale, ¿no? Y me encantó eso y hubiese querido tener más para contrabalancear todo el circo alrededor y lo payasesco y lo excesivamente humorístico y tontito que estuvo tirando por delante el escritor y director Taika Waititi. Tal vez un poco lo negativo de esto es que se repite en Marvel Studios un villano con ciertas características, ¿no? Con el padre que es llevado por la pérdida, es llevado al extremo y que tarde o temprano se lo quiere redimir de alguna manera. Lo hemos visto ya con varias películas. Bueno, en el caso de Thanos, digo, tal vez no era el mejor padre, pero esta cosa de siempre tratar de mostrar al villano de turno como alguien momentáneamente malentendido o cayendo en un exceso transitorio, pero que no es mala persona, que en sí no es algo malo y te da la oportunidad de mostrar diferentes facetas de los personajes y todo eso, pero me da la impresión que si se hace demasiado puede perder un poco el chiste de querer que un villano muera, ¿no? Y uno desear, mátenlo, destruyanlo porque no, no tiene por dónde redimirse y últimamente en los últimos años, en su gran mayoría, las películas de Marvel están siguiendo un poco esta línea, se está haciendo un poco repetitivo y un poco predecible de más. Y hablando de cosas que funcionan en parte, pero también tienen un contrapunto negativo, el que regrese Natalie Portman me parece saludable. Por un lado, creo que esta actriz, por lo que ha dado en su carrera, merecía, ¿no? Irse por la puerta un poco más de adelante en una cosa que quedó un poco trunca, ¿no? Que es, ok, nunca más la vimos, apareció en la foto ahí 2 segundos en otra película y quedó en el agujero negro, ¿no? Digo, ¿qué pasó? No sabemos. Habíamos sentido que ella había perdido un poco el interés y tal vez la diferencia económica o creativa con la gente de Marvel había explicado su ausencia. Y Taika Waititi
Evidentemente, de la misma manera que convenció a Christian Bale con esto de, wow, vas a tener un personaje que va a tener mucha importancia, relevancia en la historia y va a poder ser más memorable en potencia que otros. También seguramente fue el argumento para traer a Natalie Portman. Te vamos a dar un lugar no de la muchachita en apuros, el interés amoroso olvidable, sino que vas a ser coprotagonista, vas a tener participación esencial en la narrativa de la película, en la comedia, en la acción y la posibilidad también del actor de estirar sus músculos en más de un sentido. Y su presencia, por quién es Natalie Portman, por lo que están haciendo con esta versión del personaje en materia héroe de acción, me parece muy cool ver una versión diferente de Thor y lo que hicieron con sus poderes y esto de que Mjolnir, el martillo, se hace en diferentes fragmentos y regresa. Me parece que está bastante bien por ese lado. La parte estética y todo eso me pareció bastante cool y tiene esta dinámica, ¿no? De dos versiones un poco del personaje, ¿no? Un hombre y una mujer lidiando entre ellos y su pasado sentimental, todo eso. Me pareció una buena idea en el papel y en parte funciona en la película y le aporta algo favorable a la película. ¿En qué me parece que no termina funcionando? Es a la hora de querer meter, se siente forzadamente algo que orgánicamente está en los cómics, que es el cáncer, la enfermedad de Jane Foster. Pero cuando tenemos ese contraste de situaciones tan coloridas, graciosas, disparatadas, escapistas, tontas, como el arranque de la película, me gusta y me hace gracia esa pelea de Thor contra estos alienígenas que parecen marionetas prácticamente, y hace el split de Jean-Claude Van Damme y lo vemos con la música de Enya y esta interacción con los Guardianes de la Galaxia. Ese arranque disparatado a mí realmente me hizo reír bastante. Pero de nuevo, es un problema de demasiado, de exceso. Y después la película cae en eso cada vez más y la calidad, me parece que el humor termina decayendo. Pero volviendo a lo de Natalie Portman, termina esa escena y la cámara se eleva, ¿no? De Thor destruyendo todo aquí en este planeta y hacemos directamente la transición a Jane Foster. Le están haciendo una tomografía computada y después una sesión de quimioterapia. Y parece que Taika Waititi está queriendo, en el contraste, no solamente justificar la sumatoria de estos elementos, sino un poco como que ganar puntos simplemente por contrastar de una manera tan abrupta estos dos tonos diametralmente opuestos. Y yo siento que algo tan delicado como esto necesita más. Se puede hacer humor sobre todo, se puede mezclar absolutamente todo. Algunas de mis películas favoritas de comedia juegan con la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto y Top Secret y lo que ha hecho Mel Brooks en el pasado. Lo que hizo el propio Taika Waititi con Jojo Rabbit, que me parece que funcionaba bastante bien. Pero manejar esto del cáncer, que es algo tan doloroso, una herida tan abierta, no estamos hablando de lo que pasó hace décadas atrás para generaciones pasadas, ¿no? Digo, todos al día de hoy conocemos a alguien que ha sufrido de cáncer o sufre de cáncer. En mi caso personal, mis dos padres han tenido cáncer, por suerte los dos están bien al día de hoy, pero son sobrevivientes de cáncer. Y ver la película usando esto de una manera tan burda, con tan poca creatividad o inteligencia o delicadeza. Yo creo que hay que manejarlo con un escarpelo, este tipo de temas, y siéntate a Waititi con un martillo, pam, 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 pam. No alcanza con que esté en los cómics. En los cómics pasan un montón de cosas que no vemos en las películas. Es una adaptación y cómo se hace al final del día es lo que terminando, si hay que aplaudirlo o hay que
abuchearlo. Y cada vez que íbamos por este lado del cáncer, sentí que estaban usando algo que es muy delicado, simplemente como un plot narrativo de la película, como un atajo para generarte ciertas emociones. Y me parece que es un poco de mal gusto, realmente. Y un poco irresponsable. No estoy diciendo que no se pueda hacer, sino que si lo vas a hacer, trata de hacerlo mucho mejor de lo que es esto. De nuevo, por el contraste, sin transición, algo tan bobo, algo tan serio, sin escalas, sin decir nada eh, nuevo al respecto, nada luminoso al respecto. Simplemente el contraste y aplaudirme porque contrasto estas dos cosas. Y hago el happy sad, el estilo happy sad. Ok, me parece que fue una mala decisión. El tema de SEO, como digo, un ejemplo de un exceso, digo, no podía ser un poco menos payasesco, digo. Aparentemente, Russell Crowe, uno de los mejores actores con vida, hizo dos versiones del personaje, una con un acento británico y otra con un acento, en teoría quiere ser griego, suena como el italiano que estuvo regalándonos el señor Jared Leto en House of Gucci. Pero un poco menos, un poco menos. Se siente por momentos que está Taika Waititi con el megáfono gritando más, más payasesco, más. Y lo que me afecta negativamente es cuando se dice, ok, en una comedia no solamente tenemos que preguntarnos qué es lo más gracioso que puede pasar a continuación, que es entendible, sino cuando se dice el humor por encima de todo, la comedia por encima de todo. No importa si este momento pide otra cosa, no importa si hay que darle más balance, no importa si esto escapa a la esencia del personaje. Jane Foster, por ejemplo, es totalmente diferente. Esta versión de Zeus, el exceso de la payasada. Y después, momentos que evidentemente no pedían eso. Digo, danos un poco menos. Cuando la encuentra Sif moribunda, su amiga, compañera de incontables batallas, interés amoroso en el pasado también, por lo menos ella sentía eso con respecto a Thor. Sif le habla de Valhalla, que va a estar llegando a ese plano de existencia momentáneamente. Él dice, no, pero tienes que morir en la batalla. Y dice, oh, man, pero tu brazo tal vez está en Valhalla. Hay como 3 o 4 chistes en un momento que no lo pedía. Ya veníamos a hacer chistes con respecto al hijo de Heimdall. Okay, pero ¿por qué el chiste siempre interrumpiendo al punto que llega realmente a restar más que a sumar? Y hablando del hijo de Heimdall, esto de que no, me llamo Axel, no sé cuánto. Esta inclusión de los niños, que en otras películas de Taika Waititi ha sido muy enriquecedora, interesante, disfrutable, entre ellas Jojo Rabbit. Acá lo sentí como algo demasiado facilón y manipulador. No, esto de, bueno, el malo secuestra a los niños. Ok, digo, no era el carnicero de dioses, digo, eso no es suficiente para detenerlo. No, porque se secuestró a los niños y ahora vamos a pasar rato con los niños y después al final le vamos a dar toda esta escena de acción a los niños para que los niños que están en la sala de cine se emocionen, los papás queden contentos, ok, genial, yo no soy padre, tal vez eso explica mi distancia con todo eso. Y después lo que tiene que ver con Thor adoptando a la hija de Gore, que aparentemente tiene algunos poderes de la diosa Eternity, que le concedió ese deseo. Lindo mensaje, pero no, un poco menos hubiese sido mejor. Y esto a esta altura suena más a, necesitamos a otra persona joven para que sea la antesala de Young Avengers, que algo que genere orgánicamente dentro de una historia. Pasemos a las escenas post-crédito, antes que empiecen a gritar las cabras. En la escena post-crédito número 1, vemos que Zeus le está hablando a una persona, después se revela que es su hijo Hércules. Zeus, que al final no estaba muerto, iba a estar hablando de eso en un instante nada más, con el tema de que nadie ni nada muere, aparentemente. Y se revela que él
actor que está interpretando a esta versión del MCU de este semidios de la mitología es Brett Goldstein. Me alegro por él, lo disfruto mucho en la serie Ted Lasso. Evidentemente alguien mucho menos famoso que Charlize Theron, revelada en la última película de Doctor Strange, o lo propio que habíamos visto con Harry Styles en Eternals. Acá otra vez caemos en el, es fulano interpretado por Mengano. Chao. ¿No? Es una cosa un poco básica que está haciendo Marvel Studios con sus escenas postcrédito. Alguna vez lo veremos y alguna vez seguramente lo veremos pelear con Thor por ser un actor y un escritor de comedia muy talentoso. Curiosamente, con el tema de la asociación de premios estuve texteando con él el otro día, lo cual es raro. Pero supuestamente las escenas postcrédito, por lo menos en algunas fases anteriores, estaban ahí como para mover la historia hacia adelante de una manera un poco más, no sé, emocionante o significativa o iluminadora, ¿no? Acá es, alguien aparece, ya está, no sabemos qué va a pasar al día de mañana, ¿no? Apareció fulano, o sea, es la representación de anuncios de casting en películas, ¿no? Y tal vez podríamos hacer algo mejor que eso. Muchos del superchat de Gerardo Carrillo, que se hubiera preferido escuchar Mi bebito Fiu Fiu antes que todo el empache de canciones de Guns N' Roses. Bueno, no, yo soy fan de Guns N' Roses. Tengo algunas fotos de mi adolescencia con pelo largo, chaleco de tela, jean, tela vaquero y camiseta de Guns N' Roses acá abajo. No, y por ese lado súper bien, pero de nuevo, ¿cómo están incorporados algunos elementos? De nuevo, caemos un poco en el exceso. Gracias, Gerardo, por el super chat. En lo que tiene que ver con la segunda escena postcrédito, vemos a Jane que llega a Valhalla. Valhalla residida por Heimdall. Y un par de preguntas al respecto, ¿no? Digo, ¿calificaba para entrar? Por lo que le dijo Thor a Sif, tienes que morir en el combate. No sabemos si mueres 3 minutos después está bien, 5 minutos después. Ya haya terminado la pelea con Gore, cuando ella termina falleciendo. Escuché una interpretación por ahí que tal vez su batalla que está perdiendo no es con Gore, sino fue porque perdió su batalla con el cáncer, y hay otra interpretación un poco más profunda. Es posible, no sé si darle tanto crédito a una película que se está moviendo con muy poca sutileza para segundos significados más profundos, pero queda ahí un poco la puerta abierta. No me gustó esto realmente. No me gustó esto, ¿por qué? Porque está, por un lado, abriendo la puerta a que todos los personajes que han fallecido, todos los asgardianos que han fallecido, vuelvan el día de mañana. Prácticamente todos. O sea, todos los que murieron en Ragnarok, hasta la hermana de Thor, Hela, Odín. No digo que Odín murió en... Bueno, sí, murió en la película Ragnarok, pero no murió dentro de lo que fue el evento de Ragnarok. Los que fueron asesinados por Thanos. O sea, bueno, Heimdall y compañía. Todos pueden volver, incluyendo la versión de Loki que vimos morir en Avengers Infinity War, que no es la misma versión de Loki que anda dando vueltas en su serie. Todos pueden volver. Ahora, ¿no? Ese plano del más allá se abre, y más allá de que, valga la redundancia, sigan muertos al día de hoy, esto abre la puerta a que van a poder jugar un rol dentro de próximas películas. No me como esto de que, no, esto fue solamente para darle un final más feliz a Jane. Y si ese fuera el caso, qué mal, porque la idea es que hayan consecuencias. Y el arco de Jane necesita salir de la vida, punto, en general, la vida de este personaje, la vida de Thor, la vida de ella como científica, o sea, salir, y nosotros como espectadores privarnos de su personaje, ¿verdad? Porque dice, ok, me sacrifico por el bien común
y se va el personaje por la puerta grande. Esto es un sí pero no. Sí pero no. Y en lo que tiene que ver con las muertes, todo se puede decir que es un sí pero no. Sif, en un momento cuando la vemos, ok, va a morir Sif. No muere Sif. Korg, destruido por Zeus. ¿Murió Korg? No, no murió Korg. Zeus, ¿por qué le perfora el pecho y cae desde su cúpula flotante? Lo hubiese malherido, que se caía, quedaba inconsciente, le toman el rayo y se van. ¿Por qué la película necesita crear una muerte falsa ahí con Zeus? Porque por un lado también se siente demasiado facilón cuando le roban eso, demasiado conveniente, demasiado excesivo, que no sé si había que matarlo a este personaje para que aparezca después, innecesario. Valkyrie en un momento, Gore la ensarta, va a morir, no murió. Jane, lo que acabo de decir, y ni siquiera el martillo, ¿no? Mjolnir no muere. Te comunica la película, aunque no esté en el texto, pero da a entender que se destruye el martillo para destruir la espada de Gore, ¿verdad? Para salvar el día, muere Jane, que era la razón por la cual revive el martillo, para proteger a Jane. Jane está muerta, el martillo ya no tiene razón de existir nuevamente. Y lo vemos el martillo perfectamente 2 minutos después, al final de la película, ¿no? Con Thor, ahora con esta muchachita teniendo sus propias aventuras como padre e hija adoptada. Así que es cierto que en este tipo de películas uno supuestamente tiene que perdonar conveniencias si tienen un impacto emocional, pero otra vez el exceso, muchachos, qué exceso, qué exceso, qué exceso, y qué cantidad de conveniencias. Y otro ejemplo que mencionaba en el pasado, en mi crítica sin spoilers, de cómo el argumento y el plot está en un lugar totalmente descuidado y que para ellos era simplemente, vamos a mover las cosas en cuestión dinámica de personajes, cosas graciosas, vamos a improvisar, mucha improvisación, los propios realizadores lo han confesado. Y de nuevo, más allá que la película tiene sus momentos divertidos, en la parte audiovisual en buena medida funciona también, y principalmente lo de Christian Bale como Gore, en la balanza le tengo que dar un pulgar para abajo, y es mi tercer película que le doy un tomate podrido a Marvel en esta fase 4, algo que nunca había hecho antes. Black Widow, Eternals y esta película. Ojalá que levante un poco la cosa, porque no queremos llegar a un extremo donde nadie lo pueda levantar como el martillo de Thor. ¿Qué les generó a ustedes, muchachos, esta película? Déjenme saber en los comentarios. Próximo tema, 3, 2, 1...